Lo veo con, primero, horror, ¿no es cierto? Porque lo que está pasando en Ucrania es tremendo. Pero hay un riesgo de quedarse simplemente en esa primera impresión y dejar de preguntarse por las causas de todo esto. ¿Cómo es que se produjo una situación como esta? Se instaló y todavía sigue en la opinión pública y en los medios la idea de que hay un país agresor y un país agredido. Y en ese caso hay un malo de la película, que es el señor Putin, y hay un héroe, una especie de muchachito de Hollywood, que es Zelensky. Pero cuando uno indaga a fondo la cosa, el problema tiene una característica completamente diferente. El primer antecedente que no está muy dicho es que Rusia, eso que nosotros llamamos Rusia, nace donde hoy está Ucrania. El primer reino de Rusia es el Rus de Kiev en el siglo IX, que es efectivamente una llegada de pueblos vikingos hasta lo que hoy es Kiev, dicho en ucraniano, y en ese momento se consolida ese Estado ruso. Ahora, se traslada varios siglos más adelante la capital a Moscú por las invasiones bárbaras. La primera Rusia es la Rusia de Kiev, fundada en lo que hoy es la capital de Ucrania. Esa fue la primera Rusia. Después, con el tiempo y el feudalismo, se dividió en tres grandes principados que hoy día son las tres repúblicas eslavas que conforman Rusia, que es Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Entonces, el origen es común. De hecho, los caracteres lingüísticos cirílicos son iguales, aunque efectivamente ha habido muchos cambios entre idiomáticos. Es como decirte que los rusos hablan portugués y los ucranianos hablan castellano. Tienen un lenguaje común, una base común, pero se han diferenciado. Ese es un antecedente clave. A partir del 1991 es que se hace claramente, cuando cuando se desmiembra la Unión Soviética, empiezan estos problemas. Empiezan los problemas de la inserción del mundo occidental obligado con forceps a lo que eran las ex repúblicas soviéticas. Pasó eso con el Pribáltico, pasó eso con Georgia, y bueno, ahora la provocación es con Ucrania, que es una herida mayor, porque son todos, como yo le dije, yo soy hija de ucraniano y ruso. Es muy difícil separar eso en el pueblo. Y hoy día, lamentablemente, se ha terminado en conflicto bélico entre hermanos. La mañana de este jueves 24 de febrero, los europeos se despertaron con la noticia de que Rusia llevaba a cabo una operación militar en Ucrania. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Creo que es correcto defender nuestro territorio, porque de lo contrario nos devorarán. Todo va encaminado a ello. Llevamos 6 meses o más hablando con la OTAN para que la OTAN no se acerque. La persuasión no ayuda. Todo es correcto, dice esta mujer. Esto no empezó el 24 de febrero con la invasión de Rusia. Esto viene desde el año 91, cuando se crea la provincia, Ucrania, ¿no? Y también lo que tenemos que ver son los antecedentes que existen. El conflicto y esa guerra se están produciendo hace bastante tiempo y las principales víctimas son aquellos que denominan en general rusoparlantes, que son las poblaciones rusas del este y del sur de Ucrania. Y esos
esos lugares, las poblaciones de esos lugares, no han aceptado el golpe de Estado, se han confrontado y han sufrido lo que se da en llamar la rusofobia. Розмовляєте українською мовою? Ви ж українка. А я і руський знаю. А чому ви не розмовляєте українською мовою? А чого я должна розмовляти? Хочу розмовляю, хочу не розмовляю. Ти оружие взял, я... Ну ви ж кричите, що ви заклята українка. Да. Кричите... А я не хочу с тобой говорить, знаешь почему? Потому что ты оружие взял убивать, ты убийца. Слава Україні! Героям слава! Слава Украине и России, Киевская Русь была и будет. ¿Ты запомнил это? La rusofobia es algo que se instauró en el mundo occidental desde el Imperio Ruso. Siempre el mundo occidental tuvo como una separación hacia lo que fue la civilización rusa. Y bueno, con la Revolución Socialista fue más extremo todavía, y a tal punto de que hoy día el mundo occidental, que no es todo el mundo, niega la participación de la Unión Soviética como principal, digamos, principal actor en la Segunda Guerra Mundial y el hecho que hayan derrotado al mundo fascista. Es la gran guerra patriótica lo que mantiene unida a la sociedad. Tras su victoria en Kursk, el 23 de agosto de 1943, el Ejército Rojo ya no cede terreno. De camino a Berlín, libera una ciudad tras otra. Un país, en este caso la Federación Rusa, que tiene en su memoria histórica la pérdida de 27, 28 millones de personas, que no hay ningún ciudadano en la Federación Rusa que no tenga un pariente que haya sido asesinado por los nazis. Vos mostrarle a esa gente del otro lado de la frontera, que además era parte de tu mismo territorio, donde más naciste como cultura milenaria en el Rus de Kiev, que le muestres la esvástica, que los amenaces con la OTAN, que les mates rusohablantes. Y si ya algunos me decían 8 años tarde, es raro que Rusia no hubiese actuado en el 14, ¿no? Durante 8 años también mucha gente creyó, que sigue creyendo, que fue una falta de Rusia no haber intervenido enseguida. Pero para eso estaban los acuerdos que se habían firmado, los acuerdos de Minsk y las conversaciones eternas que se tenía con el mundo occidental, que estiró esto 8 años. Ha sido demasiada la paciencia de la Federación Rusa en acudir en la ayuda de estos sectores. Hay quienes piensan que ha sido tardía la decisión final. Las Fuerzas Armadas rusas continúan la operación militar especial en Ucrania. Las armas aéreas de alta precisión y largo alcance han destruido los edificios de producción de una planta de blindaje en Kiev y una instalación de reparación de equipos militares en Nikolayev. La guerra tiene un componente también, dentro de su carácter híbrido, tiene un componente comunicacional. La censura que hemos visto en el caso de Ucrania no se vio ni siquiera en la época de la Unión Soviética. Yo estoy absolutamente asombrado de eso. La censura la han ejercido siempre, pero ahora con más fuerza. Tenían preparado todo el escenario de la prensa, del apoderamiento, de la censura, todo eso estaba preparado. Continúan las sanciones de la Unión Europea contra Rusia por la invasión de Ucrania. Los 27 Estados miembros del bloque decidieron el martes prohibir la difusión de los medios estatales rusos RT y la agencia Sputnik. El poder hoy día está en los medios de comunicación. La real guerra se desarrolla ahí, en quién tiene el poder para manipular la realidad a través de los medios. Esto que provocan lo que es el pensamiento único, y a lo que yo señalo el monocultivo de las mentes. La censura es uniforme y viene de un solo lado, digamos, viene por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos, no solo en los medios, en las redes. Se presentan como paladines de la democracia y censuran medios de comunicación de la Federación de Rusia como Sputnik o RT. Y también a lo que se llegó, por ejemplo, en las redes sociales, aquellos periodistas que eran proclives a la posición de Rusia eran señalados por Twitter, ¿no?,
por el administrador de la página como que ahí se vertían noticias a favor de Rusia. Ni siquiera en los peores momentos, la más áspera confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hubo una campaña como esta. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y no se sabe cuál es la verdad. Reporta la desaparición en Ucrania del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira. El último contacto que se tuvo con él fue el pasado 15 de abril. A través de sus redes sociales, con decenas de miles de seguidores, informaba sobre el conflicto armado desde el terreno. Había denunciado las detenciones y desapariciones de personas que se oponían al gobierno de Vladimir Zelensky. Lira estaba en Ucrania, desde donde utilizaba su canal de YouTube para contar lo que sucedía de una forma muy crítica con el gobierno de Kiev. Es necesario difundir que la Carta de las Naciones Unidas condena el uso de la fuerza, pero también condena la amenaza del uso de la fuerza. Ucrania es como una especie de cuña que penetra en el territorio ruso, ¿verdad? Y esa era la línea roja que Putin dijo que no debía cruzarse, y por una razón de técnica militar. Porque la instalación de misiles, ¿verdad? Los misiles que usa Estados Unidos en tierra, que pueden ser los Pershing, los Tomahawk son los que tiran desde las naves. Un misil de esos instalado en la frontera entre Ucrania y Rusia llega a San Petersburgo o a Moscú en 5 minutos. La OTAN lo que ha venido haciendo es cercando con bases militares a Rusia, y Rusia lo que está haciendo es defender, porque acá lo que se trataba de hacer también es que entrara Ucrania a la OTAN, digamos. Y eso no lo iba a permitir, digamos, como no permitiría Estados Unidos tener misiles en la frontera con México, ¿no? Tampoco los permitió cuando estuvieron en Cuba. Estaban rodeando a Rusia. Y por eso fue que dijeron no instalen ningún armamento de la OTAN en Ucrania. El gobierno ucraniano durante mucho tiempo respetó eso, pero en el 2014 hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado fue orquestado por Estados Unidos. El Euromaidán. El Euromaidán. Y miles de personas han protestado en Ucrania contra la decisión del gobierno de no firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Con lo que no se contó fue con la fuerte oposición que el movimiento encontraría en el este del país, donde las minorías rusas no son tan minorías y donde existe más cariño a Rusia que a Occidente. Sin entender el Maidán, no podemos entender lo que sucedería a partir de la primavera de 2014 y que desembocará en la guerra en el este del país. El protagonismo fundamental lo asumió la subsecretaria de Asuntos Euroasiáticos del gobierno de Barack Obama, que se llamaba Victoria Nuland. Victoria Nuland es un superhalcón, una superhalcona norteamericana casada desde hace muchos años con un superhalcón que se llama Robert Kagan, que es uno de los teóricos neoconservadores, violentistas, belicistas más importantes de Estados Unidos. Nuland estuvo en la Euromaidán asusando a los grupos fundamentalmente neonazis y violentos para que tomaran por asalto el Palacio de Gobierno. Primera hora de la mañana en Kiev. Es la policía antidisturbios ucraniana tratando de conseguir el control de un puente que da acceso a la plaza Maidán y donde los manifestantes que responden con cócteles Molotov han levantado una gran barricada. Putin le había dicho ya a los gobiernos ucranianos: no hay ningún problema con que ustedes entren a la Unión Europea. ¿Quieren entrar a la Unión Europea? No hay ningún problema. El problema es la OTAN. Y sin embargo, ellos insisten hasta hoy en que quieren la OTAN. Y esto va a terminar con que Rusia va a arrasar con Ucrania. Porque ¿sabes qué? Porque a los europeos no les interesa absolutamente un rábano que se mueran 2 millones, 3 millones de ucranianos. Esta es la verdad. Estamos ante un régimen que está impidiendo de cualquier manera y con maneras de desapariciones e incluso de condenas larguísimas el libre ejercicio de la libertad de información. Por lo tanto, caracterizar cada día más por toda la secuencia de crímenes que estamos viendo a ese régimen como inspirado claramente por un ideario nazi.
Sabemos que los antecedentes son históricos, pero el antecedente más inmediato es el golpe de Estado de 2014 en Kiev, cuando depusieron al presidente electo y instalaron un régimen en el cual cada vez más sectores nazis han ocupado posiciones cada vez más grandes. Y estos sectores se han aliado y se han vinculado con Estados Unidos, especialmente con el Reino Unido, y han hecho de Ucrania verdaderamente un país donde se ha perseguido gente, se ha torturado, se ha asesinado. Producen ese golpe, cambian el gobierno, todos los gobiernos anteriores de Ucrania, desde la caída de la URSS hasta el 2014, ¿verdad? O sea, 24 años, 23 años, habían sido fieles a la tesis de la neutralidad. Con el nuevo gobierno se embarca con la OTAN, comienza a hacer una campaña de exterminio de la parte ruso parlante de Ucrania, que es el sureste de Ucrania, y a pesar de que ese avance, ¿verdad?, desde el 2014 cobró casi 15.000 víctimas, ni la OTAN, ni la ONU, ni la Unión Europea dijeron una sola palabra en defensa de aquellos rusos que estaban siendo aniquilados. Las Naciones Unidas es un faro apagado. Tenemos que trabajar para volver a encender la luz del faro para toda la humanidad, porque están sujetos a la política de los intereses de los Estados Unidos. Rusia estaba a punto de ser atacada por la OTAN. El plan había sido elaborado ya en un documento muy importante de la corporación RAND, la RAND Corporation de Estados Unidos, con sede en Santa Mónica, California. Es un gran tanque de pensamiento que emplea varios cientos de investigadores especializados en temas de guerra, ¿no es cierto? Y ellos elaboraron un documento que salió en el año 2019, pero que pasó desapercibido, y en donde en el documento elaboran lo que debe ser la estrategia para inducir a Rusia a que entre en guerra con Ucrania. Iban a hacer una provocación tan grande que era inevitable que Rusia respondiera. O sea, la idea era obligarla a Rusia con una serie de provocaciones para que Rusia no tuviera más remedio que decir, bueno, hasta acá, y salir a atacar. Y esto fue planeado en el 2019 y se ejecutó en el 2022. Y ahí elaboran todos los pasos. Por ejemplo, intensificar las sanciones económicas en contra de Rusia, plantar armas letales en Ucrania a partir de la OTAN dirigidas hacia Rusia, dotar a Ucrania de armamento letal, privar e impedir que Rusia siga vendiendo gas a los países europeos, hacer que Estados Unidos le venda su propio gas a los europeos, cortar todo vínculo de Rusia con Europa, acabar con la neutralidad de países como Suecia y Finlandia. O sea, todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 2 meses está escrito ahí, es como el libreto de un cine, un guión cinematográfico que se ha cumplido paso a paso. Ucrania, como muchos otros países, integraban lo que era la Unión Soviética. Al desintegrarse la Unión Soviética con la perestroika, con Gorbachev, cada país fue tomando autonomía. A partir del 2014, lo mismo que había sucedido antes en Georgia, Estados Unidos ve la oportunidad de debilitar y sobre todo resquebrajar a la Federación Rusa. Recordemos que en el año 91, con la unificación alemana, el canciller de Alemania de aquel momento y el secretario de Estado norteamericano le dijeron a Gorbachev que la OTAN no iba a avanzar ni una pulgada más. Y es un documento desclasificado hace bastante tiempo, fue publicado hace 4 meses nuevamente en tapa por Der Spiegel, de la revista alemana. Ni una pulgada más se le prometió a Gorbachev. La OTAN
deja claro, se lo dicen primero a Gorbachev, ¿no es cierto? Y se lo dicen varios de los líderes de Occidente, de que la OTAN no movería para nada la frontera. Lo hace Clinton a partir del 97. La OTAN puso en las fronteras a los países de la Federación Rusa bases militares de la OTAN. Y en Ucrania colocar una base que integre la OTAN amenazaba la misma existencia de Rusia. Ese es el eje central del problema. Rusia esto no lo quiere porque lo trata como un problema de seguridad nacional. A partir de ese año 91 hasta el día de hoy, hay 13 países más cerca de la Federación Rusa que entonces, que existía todavía la Unión Soviética. Es decir, que sistemáticamente se está haciendo un cerco, pese a que no existe más el Pacto de Varsovia, que era la contracara de la OTAN. No tendría sentido, por lo tanto, que exista la OTAN. Sin embargo, la OTAN continúa, se acrecienta y tiene como único enemigo ¿a quién? A la Federación Rusa. Ya esto era el golpe final, porque de ahí sí iba a surgir la penetración de la OTAN en la Federación Rusa. El 2 veces secretario de Estado de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, ha dicho durante décadas que incluir Ucrania en la OTAN es una mala idea. En 2014, Kissinger publicó un artículo en el diario The Washington Post en el que enumeró varias claves sobre la crisis en Ucrania. Occidente debe entender que para Rusia, Ucrania nunca podrá ser simplemente un país extranjero. La historia rusa comenzó en lo que se llamó la Rus de Kiev. La religión rusa se extendió desde allí. Además, advirtió que Ucrania no debería unirse a la OTAN. If the eastern border of NATO is put at the eastern border of Ukraine, it is within 200 miles of Stalingrad and 300 miles of Moscow. And that, given the historic experience of Russia, it's hard to take. Nos preocupa muchísimo este conflicto entre Ucrania y Rusia, pero que tiene contexto internacional. No son los únicos actores del conflicto. Tenemos que agregar en esto Estados Unidos, como la OTAN, la Unión Europea, y países aliados con Estados Unidos. No es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto formado por Occidente a propósito durante muchísimos años, estos últimos 8 años específicamente, para provocar este conflicto. Como se hizo en otros tiempos, el que más parecido conozco yo y que lo viví dentro, estudiando en la Unión Soviética, es el de Serbia, el de la ex Yugoslavia. Acá quien es el principal agresor es la OTAN. Eso no se nos debe escapar. Y lo hace por interpósito Estado, que es Ucrania. A partir de la caída de la Unión Soviética, ganó mucho terreno, porque bueno, todos saben dónde tienen bases, y su función es esa, ir encerrando básicamente a Rusia, no solamente, pero a Rusia, y poniendo en las fronteras límites de este tipo, como está haciendo, armando guerras, guerras de facto, digamos, alrededor de Rusia. No es que estemos apoyando a Putin, ni sabemos que a ningún país le gusta que entren tropas extranjeras en su territorio, pero hacemos caer la principal responsabilidad en la OTAN y en Estados Unidos y el Reino Unido, que no solamente se expande hacia el este de Europa, sino que también se expande hacia el Atlántico Sur, porque están militarizando cada vez más y reforzando con tecnología militar muy sofisticada la base de la OTAN que hay en las Islas Malvinas, que administra el Reino Unido. La OTAN se creó para contener a la expansión comunista soviética. Desde su nacimiento fue creada por los servicios de información británicos
y de Estados Unidos. El comunismo soviético desapareció. Los sucesores del comunismo soviético disuelven el Pacto de Varsovia y la OTAN, lejos de disolverse, se amplía, crece y hoy en día la OTAN tiene por objetivo el Asia Meridional y el Asia Indo-Pacífico. La OTAN tenía que haber desaparecido hace muchísimos años atrás, porque la misión que tenía cuando se formó se cumplió. Si nosotros no denunciamos qué es la OTAN al mundo, la gente no lo sabe, no lo va a saber por magia. Si no les denunciamos a los ejércitos secretos de la OTAN como están operando desde los años, al poco tiempo de la fundación, de la creación de la OTAN, ya habían puesto ejércitos secretos que llevaron adelante la Operación Gladio para destruir a toda la izquierda, desde Italia primero y toda la izquierda europea después. OTAN es una organización criminal a escala mundial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esto no se arregla con cartitas a la ONU, con firmitas, miles de firmas, se arregla con un gran movimiento. Yo creo que hay que darle mucha entidad al llamado que hizo Evo Morales de que se empiezan a manifestar todos en el mundo contra la OTAN. La guerra es guerra. Yo no creo en la guerra justa ni en la guerra santa. No creo en las guerras. La guerra siempre trae destrucción, muerte y el sufrimiento de los pueblos. Creo en las causas justas, no en las guerras justas. Ninguna guerra es justa. De manera que están poniendo a Ucrania como país víctima y al pueblo ucraniano como víctima de un régimen nazi. Cuando digo nazi, no digo fascista, porque se utiliza muy comúnmente que cualquier derechista, cualquier persona autoritaria en el mundo, se lo cataloga de fascista. Pero yo digo puntualmente que el régimen de Ucrania es un régimen nazi. Todo comienza con, el ataque nazi-fascista de los sindicatos, del Palacio de Sindicatos en Odessa, donde queman vivos 50 personas. La sombra de una guerra civil se cierne sobre Ucrania. En Odessa, al sur del país, al menos 38 personas han fallecido en un incendio registrado en el edificio de un sindicato. Las imágenes que llegan del suceso muestran a gente lanzándose por las ventanas para tratar de escapar de las llamas, que según la policía de Odessa fueron consecuencia del lanzamiento de cócteles Molotov. El presidente de Ucrania, que es un cómico, es un actor que responde a los intereses de los grupos económicos que lo pusieron ahí, él lo que está haciendo es llevando adelante una guerra contra Rusia en función de directivas que le da la OTAN, quien le está suministrando armamento. Zelensky, según un coronel norteamericano en un video que ha circulado bastante, seguramente lo habrán visto, en una entrevista que hizo nada menos que con la Fox News, este coronel se llama Douglas McGregor, dijo: Zelensky no importa diga lo que diga, porque simplemente Zelensky es un títere de la Casa Blanca. Dijo estas palabras: he's a puppet from the White House. O sea que, dice, la verdad, hablar con Zelensky es una pérdida de tiempo. Acá con quien hay que hablar es con Biden. Zelensky es un monigote, es el Milei, es el Trump, es el personaje, si se quiere, patético del neoliberalismo, y hoy el neoliberalismo es la versión nazi de la época. Zelensky es cómplice y en algún momento va a tener que rendir cuenta, porque Zelensky es judío y está actuando en complicidad con grupos profundamente antisemitas, que fueron los grupos más violentos en contra de los judíos ucranianos. Voluntarios ucranianos o de las repúblicas bálticas asumen las tareas más ingratas. La mayoría de ellos son asignados a la custodia de guetos y campos de exterminio judíos
Otros son asignados a grupos de tareas, unidades móviles de ejecución responsables de las primeras fases del genocidio de los judíos. Hubo una cosa muy interesante que sucedió cuando habló en el Parlamento israelí, video por video. Lo repudiaron terriblemente porque él dijo que esta guerra tenía algo que ver con el Holocausto. Y entonces generó evidentemente un repudio muy fuerte, incluso con los sectores de derecha israelíes, no solamente con los sectores progresistas. Es un peón en el tablero de los intereses de Estados Unidos. Ucrania no es otra cosa que un medio que están utilizando todo lo que pueden. No me parece contradictorio que Zelensky sea judío y al mismo tiempo esté con los fascistas, porque hay muchos judíos fascistas, como hay católicos fascistas, musulmanes fascistas, hincha de Boca fascistas. Es decir, no, las identidades sean culturales, como en mi caso, que soy judío, religiosas, identitarias, no tienen nada que ver con la ideología, no necesariamente tienen que ver. En la historia de la modernidad, efectivamente, los judíos han tenido mucho más parentesco con el progresismo y la izquierda que en la actualidad. Pero sucesos vinculados al posicionamiento de Israel han cambiado fuertemente la idiosincrasia y la perspectiva de las comunidades judías del mundo. Que mucha gente me decía, no, pero Zelensky, ¿cómo? Si él es judío, ¿cómo va a ser? ¿Netanyahu acaso no hace una política nazi? Entonces algunos medios de prensa presentan el conflicto de Ucrania como si hubiera iniciado hace pocos días, hace pocas semanas, con el ingreso de las fuerzas militares rusas en la operación especial. Pero el hecho cierto es que el conflicto y esa guerra se están produciendo hace bastante tiempo. Primera enemistad, si se quiere, es la de 1917 al 22. La segunda, que retoma el nacionalismo ucraniano anticomunista de derecha, viene nada más ni nada menos que acompañando la invasión alemana a la Unión Soviética en el año 41. Esto es clave, porque ¿quién viene? Algunos que estaban exiliados, que habían perdido contra el Ejército Rojo 20 años después, ¿no? Por un lado, y sus descendientes. Uno de ellos, el más famoso probablemente, sea Stepan Bandera. Stepan Bandera fue uno de los líderes nazis que quedaron en Ucrania y que empezó a crear otra vez, pero fieles a Hitler a muerte. En el 2014, cuando hay un golpe de Estado llamado Euromaidán, que es un golpe de Estado, en principio reivindican a figuras de todos estos nazis, nombran en el 18 como héroe nacional a Stepan Bandera, proscriben 11 partidos políticos, meten preso a 34 diputados de las minorías húngaras, rusohablantes y caraítas, prohíben a los periodistas que de alguna manera reivindican un Estado multiétnico, y empieza un proceso de persecución y de limpieza étnica. Genocidio. A partir de la inserción de las fuerzas neofascistas, porque hay que decir las cosas con su nombre, dentro de lo que es el establishment gubernamental, empezaron a presionar sobre esos territorios y desde el año 2014 hubo una guerra civil interna en donde, ya todo el mundo sabe, hubo 14.000 muertos civiles en el territorio de Donbass. País de filo nazi. Ucrania está en eso, han masacrado 14.000 personas, se calcula, en 8 años. ¿Y quiénes son los responsables de ese genocidio? Básicamente, los batallones neonazis. ¿Qué son los batallones neonazis? Alguno me dice siempre, bueno, pero nazis hay en todos lados, acá en Argentina también, etc. Sí, ¿cuál es la diferencia? Que acá en Argentina no se los suma al ejército y se les paga un sueldo. El único lugar donde pasa eso es en Ucrania. Y no es un solo batallón, es un verdadero ejército al que se puede ir sumando mucha gente.
al ejército nazi, digo, a los que ya con la ideología, pero absolutamente, declaradamente nazi, abiertamente nazi. Algunos no contienen sus emociones cuando hablan sobre la tragedia ocurrida en la ciudad. Вообще сотворили с городом Мариуполя. Вы говорите про азовцев, да? Да, я говорю про азовцев. Как минимум. Да, про азовцев и вообще. То, что они творили, они заезжали во дворы, именно в девятиэтажку, и на танках, и на БТРах. Они сказали, если будете мешать, мы стреляем на поражение. También hay que recordar que Ucrania fue un punto clave para los alemanes de Hitler, porque hubo una especie de Gestapo ucraniana que nadie se quiere acordar ahora, pero que en muy poco tiempo mató a 2.000 judíos, miles de gitanos. Mi abuelo, por parte de madre, estuvo 5 años en el frente peleando contra el fascismo. De mi familia, 15 varones de primera línea, o sea, primos hermanos de mi abuelo, no volvieron, murieron en el frente. 27 millones, dicen que 27, pero se considera que son más de 30, murieron en la Segunda Guerra Mundial para que el fascismo no se extendiera. Y lo más doloroso de todo esto es ver dentro de un gobierno, dice que democrático, ver un ala fascista dentro de los comandos de un país como Ucrania. Porque es gravísimo lo que está sucediendo, porque esos sectores armados, más los grupos fascistas que no están controlando así ningún país de la manera en que lo hacen en Ucrania, la situación se vuelve muy peligrosa para Europa y para el mundo. Rusia y China siguen mostrando al mundo su buena relación en plena crisis diplomática con Occidente. Vladimir Putin, presente en China con motivo del arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno, y Xi Jinping confirmaron en Pekín su intención de hacer frente de manera conjunta a todo aquello que consideren una amenaza a su seguridad. La última declaración del jefe de la OTAN de hace fue alrededor del 11 de marzo, de abril, dice claramente que la OTAN tiene que reorientar sus esfuerzos más allá de Europa con un ojo puesto en el Indo-Pacífico, es decir, en contra de China. Ellos piensan siempre que golpeando a Rusia, golpean a China, por supuesto. Y ahí está el centro de la cuestión. Hay expertos que señalan que atacan a Rusia y quieren desmembrar a Rusia en varias partes porque en realidad están atacando al principal aliado de China, que es el principal competidor económico y político de Estados Unidos en este momento. El papel de China en este conflicto es clave y su neutralidad activa en el sentido de no sumarse a las andanadas de Estados Unidos y la OTAN para perseguir a la Federación Rusa es clave para que la Federación Rusa pueda llevar a cabo sus objetivos de desnazificación y de búsqueda de neutralidad que no se lo respetaron durante 30 años, ¿no? China está jugando como juega siempre China en la escena internacional, con mucha cautela, con mucha prudencia, pero con un mensaje muy claro de que la responsabilidad de todo esto ha recaído en Estados Unidos, porque China se da cuenta de que acá hay una secuencia de ataques, primero Rusia y después China. Con un buenos días y un abrazo ha recibido este jueves Vladimir Putin a Alberto Fernández a su llegada al Kremlin. Un cara a cara en el que Fernández ha ofrecido a Putin que Argentina se convierta en la puerta de entrada de Rusia en América Latina. El voto de la Argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas condenando a Rusia por una supuesta invasión o por una supuesta agresión es una de las decisiones más desafortunadas que en materia de política exterior tomó el gobierno de Alberto Fernández. Se lo expulsa del Consejo de Derechos Humanos a Rusia, digamos, con el voto de Argentina, ¿no? A mi entender, un voto errático, equivocado. Creo que el presidente en esa cuestión con el tema Rusia está muy mal asesorado por la Cancillería, porque el presidente, semanas antes de la invasión, fue a Rusia y se propone Argentina ser la puerta, palabras textuales del presidente, Alberto Fernández, ser la puerta que abra
de Latinoamérica para Rusia, ¿no? Creemos, como diría un amigo, que se agarró los dedos con la puerta porque después votó en contra. Y es un error porque las puertas de Latinoamérica ya la tiene abierta Rusia. No nos olvidemos que Rusia integra los BRICS. El posicionamiento de Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es vergonzoso. Argentina tiene una deuda con Rusia, con la Federación Rusa, porque fue la primera que se preocupó porque los argentinos tuvieran vacunas. Mi hipótesis es justamente lo contrario de lo que está siendo acusado Rusia. Eso fue cometido básicamente por los grupos neonazis ucranianos, lo de Bucha. Se esconden en edificios y utilizan como escudo humano a la población civil, las Fuerzas Armadas ucranianas. Y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Hay crímenes de guerra ahí, porque se están escudando dentro de edificios con población civil. El voto de Argentina en contra de Rusia no solo que es un error, sino que no tienen en cuenta los antecedentes de Israel-Palestina, Israel contra Palestino, la cárcel abierta más grande del mundo, las guerras que ha impulsado siempre Estados Unidos, los bloqueos a distintos países, no solo Cuba, Venezuela, Irán, la guerra de Irak, tendrían que ser expulsados. Lo correcto hubiese sido hacer lo que hizo, por ejemplo, un país de derecha como Brasil, abstenerse. La izquierda tiene una tendencia natural a la confusión, ¿no? Digo, esto ya lo estamos viendo, es decir, sobre todo la izquierda en América Latina y no solamente en Europa también, es muy poco sensible a el papel que el imperialismo juega en la escena internacional. Es lo que Arturo Jauretche, ¿verdad?, llamaba la izquierda cipaya. La izquierda cipaya, que no entienden. Entonces son víctimas de la propaganda de Occidente, la propaganda americana, y entonces hablan de que Putin es un autócrata, pero claro, Putin no es Biden no es un autócrata y Zelensky no es un autócrata. O sea, esto ha introducido una enorme confusión, ¿verdad? Pero hay sectores que ven muy clara la película y creo que a la larga de repente la luz se va a hacer y la gente se va a dar cuenta qué fue lo que pasó allí. Y lamento que esa socialdemocracia o esa izquierda, desde mi punto de vista liberal, no pueda diferenciar lo que son los nacionalismos, ¿no? Hay un nacionalismo ofensivo, esto es de Hernández Arregui, un intelectual argentino muy importante. Hay un nacionalismo ofensivo que es imperial, que es el de Estados Unidos, que ha sido el del Reino Unido, el de Francia, el de Alemania, etcétera, en general Europa, curiosamente, la cuna de la tragedia y de la guerra universal y no de la civilización, ¿no? Por un lado, y no entienden el nacionalismo defensivo, que es el nacionalismo nuestro, el nacionalismo de Rusia. Rusia nunca empieza las guerras, pero siempre las termina ganando. El hijo de Biden es un corrupto que durante mucho tiempo, varios años, dirigió la más importante compañía de distribución de gas de Ucrania y tenía ganas de hacer negocios con el gas de los Estados Unidos, que iba a ser precio mucho más caro, mayores ganancias. Cuando el padre gana la presidencia, Hunter Biden, que es el nombre del hijo, abandona el carácter de gerente general de esa empresa y se reubica como jefe del departamento jurídico. Pero él es el que maneja realmente esa empresa, lo cual habla del grado fenomenal de corrupción que existe en toda esta guerra. Y pedir la renuncia de Biden porque su hijo está implicado, totalmente documentado y admitido, que él está tomándose el tema como personal para proteger los intereses de la propia familia Biden. El gobierno de Rusia anunció que al menos 10 compradores de gas ruso en Europa abrieron cuentas en rublos para realizar sus pagos. En tanto, la estatal petrolera rusa Gazprom anunció la suspensión del suministro de gas a Bulgaria y Polonia
por impagos. Y en medio de estas determinaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recordó este miércoles que la exigencia de pagar por el gas ruso en rublos se debe a las acciones de países occidentales. Ya le han puesto a Estados Unidos que diga que tiene que contestar por el tema de los laboratorios de guerra biológica. Cuando recibí el informe de Ignacio Ramonet de las aves migratorias, que son clasificadas, numeradas, para llevar el virus a los países y matarlas ahí. Eso, cuando yo era chico leía mucha ciencia ficción. Y después de escuchar eso, toda la ciencia ficción, la verdad que era cuento de niños. Este es un tema muy grave para la humanidad, que ellos ya tienen 300, saben que hay 300 laboratorios funcionando en otros lugares porque Estados Unidos lo saca de su territorio, pero lo pone en lugares como Ucrania, que el pueblo ucraniano no sabía nada de esto, que el mundo tampoco sabía que tenía. Acá mismo podemos tener en Colombia, podemos tener en Perú, donde tienen bases militares. Kirillov manifestó que en un intento por desacreditar la operación militar especial de las tropas rusas, el régimen de Kiev, con el consenso de la administración estadounidense, puede poner en práctica en un futuro próximo escenarios que conducirán a la muerte de decenas de miles de ciudadanos ucranianos y causarán un desastre medioambiental y humanitario. Yo creo que esto va a terminar, no sé cómo debería, porque la verdad que uno diría, bueno, deber es que haya un acuerdo de paz, etc., pero para que haya un acuerdo de paz se requieren dos partes que quieran la paz. Estados Unidos no quiere la paz. Por más que se pidió muchas veces la posibilidad de encontrar una salida negociada, Estados Unidos no quiere. No quiso y no quiere actualmente. Y lógicamente la influencia de Estados Unidos es muy grande en las Naciones Unidas y los organismos internacionales. El manual de operaciones de la corporación RAND claramente tiene como propósito desangrar a Rusia y hacer de Rusia lo que hicieron en Yugoslavia, que es la partición de ese país tan grande como es Rusia en 7, 8 o 10 países pequeños que ya no sean rivales de Estados Unidos. La OTAN también quiere que dure para desgastar la Rusia. Esto es desgastar la Rusia. Nosotros creemos que esto se termine ya. Podría ser evitable si hubieran cumplido Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, hubieran cumplido con los acuerdos que se habían hecho con Rusia. Se podría haber evitado si no hubiese sido por el rol de la OTAN y específicamente de Estados Unidos, que asusó, generó, permitió, avaló, entrenó a estos grupos nazis y amenazó a la Federación Rusa con misiles a 5 minutos de Moscú. Hasta ahora nadie explica quién autorizó a la Organización del Atlántico Norte, que estaba pensada solo para la defensa de las fronteras de Europa, por ejemplo, ¿quién la autorizó a bombardear Yugoslavia? ¿Quién la autorizó a ir a Afganistán, a Irak, a Libia, a Siria, al Yemen, porque estuvo en todas partes, porque nadie no se decidió en ninguna gran asamblea que la OTAN iba a ser una especie de gendarmería del imperio, ¿no? Que se moviliza por todo el mundo cuando eso no fue creado para eso. El pueblo norteamericano está sufriendo las consecuencias de un sistema político que está haciendo agua y tiene que terminar, y la única manera que encuentra de sostenerse como potencia mundial es huir para adelante, es decir, huir hacia la guerra, y esto está favoreciendo sistemáticamente las ventas de armamentos de las empresas norteamericanas. Y lo que vemos nosotros, que acá lo que existe es una gran carrera armamentista. Desde el inicio de la operación especial rusa, Estados Unidos destinó más de 2.500 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania y prevé aumentar aún más esa cifra. Ese apoyo se traduce en enormes beneficios para las empresas armamentistas que han multiplicado sus riquezas. El objetivo de Estados Unidos es debilitar a Rusia, debilitarlo económicamente, debilitarlo energéticamente y debilitarlo como
referente internacional en un mundo multipolar. Ya no es Estados Unidos el país que tiene la hegemonía unipolar, hay otros polos y centros de poder, y esto desespera a las autoridades norteamericanas, que encuentran en la guerra la única vía para mantenerse como superpotencia global. Estaban libres, estaban planeando cómo iban a establecer una gobernanza global, cómo iban a imponer las democracias en los países, estaban dentro de los esquemas de las guerras contra insurgentes que siempre han estado en el fondo de esta cuestión. Es claro, dentro de estos esquemas ellos estaban planteando otras formas de no desgastarse tanto, que eran los golpes suaves, las primaveras, otra forma de entrar en la sociedad, incluso para América Latina. Esto muestra un poco la dimensión de querer mantener la fuerza hegemónica sobre el mundo. No lo quiere perder Estados Unidos, aunque el mundo va cambiando a pesar de ellos. Lo que está en juego es no tanto la cuestión militar, quién va a ganar esta guerra, sino lo que está en juego es si el mundo va a ser a partir de ahora multipolar y policéntrico, como siempre planteó Hugo Chávez desde Venezuela, o si va a continuar la unipolaridad. A partir del 2014, lo mismo que había sucedido antes en Georgia, Estados Unidos ve la oportunidad de debilitar y sobre todo resquebrajar a la Federación Rusa. Es que no soportan que exista un país poderoso como Rusia, tampoco soportan que exista un país poderoso como China, y el problema no es la ideología, el problema son los intereses económicos y la posibilidad de que un mundo sea multipolar y que Estados Unidos no sea el único que dirige los destinos de la humanidad.